Fíjate que el presidente Maduro lleva 11 años en el ejercicio del poder, si tomamos en cuenta que él asume como encargado de la presidencia en diciembre del año 2012, cuando el presidente Chávez pues anuncia que está convaleciente. Posteriormente, en el año 2013, el presidente Maduro, siendo encargado de la presidencia, mantuvo prácticamente el mismo equipo ministerial que acompañaba en la fase final al presidente Chávez. Y cuando se realizan las elecciones presidenciales en el año 2013, en las que se enfrentaron Maduro contra Enrique Capriles, el resultado favorece a Maduro. Maduro mantiene a Rafael Ramírez en esa posición prácticamente por un año. Estamos hablando desde mediados de 2013 hasta mediados de 2014. Rafael Ramírez tenía el doble cargo, ¿no? Ministro del Petróleo, presidente de PDVSA. Para no hacer el recuento tan largo, porque estamos en un tiempo audiovisual que necesita resumen, después Maduro saca a Ramírez y decide jugarse, digamos, parando el doble cargo, apostando a Eulogio del Pino y a Nelson Martínez. Nelson Martínez venía a estar en Citgo, primero nombra a Asdrúbal Chávez como ministro del Petróleo, pero por muy breve tiempo, porque Asdrúbal Chávez pasa a competir por la Asamblea Nacional. Después opta por la dupla entre Eulogio del Pino y Nelson Martínez. En un momento dado los pone uno de ministro y otro de presidente de PDVSA. Después hace un enroque. Llegamos al año 2017, empiezan a hacerse unas denuncias sobre supuestos operaciones, irregularidades y maquillaje que empezaron a hacer, digamos, algunos conocedores del sector de los hidrocarburos. Detienen a Eulogio del Pino y a Nelson Martínez. Nelson Martínez fallece, Eulogio del Pino permanece detenido y designan al general Manuel Quevedo. A muchos, quizás lo más emblemático de Manuel Quevedo es porque la producción petrolera alcanzó un mínimo de 393.000 barriles a mediados del año 2020, en parte por mala gestión, pero también por el tema de las sanciones. Incluso hay una anécdota que el mayor Quevedo tuvo que organizar una misa en la sede de PDVSA y eso estaba en una nota de prensa del propio Ministerio del Petróleo. El sacerdote que ofició esa Eucaristía pues pidió que ocurriera el milagro de que se levantara la producción petrolera. Frente a esa realidad crítica, estábamos en plena pandemia, el presidente Maduro decide nombrar a una comisión que le dio el nombre de Ali Rodríguez Araque, en referencia a quien ha sido el mentor del pensamiento petrolero en 25 años del chavismo, y al frente de ella designa a Tarek El Aissami. Prácticamente era como ponerle a Quevedo a alguien encima, ¿no? Finalmente, a finales de junio de 2020, en plena pandemia todavía, el presidente opta por designar a Tarek El Aissami como ministro del Petróleo y a Asdrúbal Chávez regresa, pero ahora como presidente de PDVSA. Ya a ellos les toca una realidad, y es el hecho de tener cómo se vende el petróleo a muy bajo precio, tomando en cuenta que casi llegó a $7 por barril por efecto de la caída en el consumo que se ocasionó mundialmente por la pandemia, pero también porque el petróleo venezolano no se podía vender. PDVSA tradicionalmente desde su creación tenía contratos con grandes petroleras. Esos contratos ya no se podían hacer por efecto de las sanciones. Se aprueba dentro del marco de la Asamblea Nacional Constituyente, que todavía existía, la ley antibloqueo, y bajo esa ley empezaron a hacerse una serie de contrataciones y descuentos en el precio de venta del petróleo para poder colocar ese crudo. Aquí te diría, Luzmeli, que cuando yo escuchaba ayer la locución del fiscal, e incluso la que él dio hace un año, en marzo del año pasado, yo creo que si uno revisa cualquier trabajo periodístico, y aquí quiero citar los trabajos de investigación, empezando por los de transparencia, los que han publicado distintos medios de comunicación, la agencia de noticias Reuters, nosotros mismos en Petroguía, hay cantidad de data en función de cómo se comercializaba ese petróleo. Obviamente, frente a tanta opacidad, es lo que lleva pues, a casos de corrupción. Dentro de parte de ese entramado estaba hacer justamente transacciones a través de criptomonedas. Vale decir, Luzmeli,
que en el momento que se aprueba la ley antibloqueo o incluso por la forma como durante los primeros 6 meses de gestión de la dupla el Aizamí Asdrúbal Chávez, estoy hablando desde junio del 2020 hasta finales de ese año, incluso a mediados de 2021, oficialmente se exaltó cómo se había logrado elevar el sentido, la producción y las exportaciones. Aquí se llegaron a casos como vender el petróleo a China a través de Malasia, pero no se podía decir que era de Venezuela, sino de Malasia. Entonces llegaba a China como un petróleo de Malasia. Entonces, digamos, todo esto indiscutiblemente que desencadena en lo que se llamó el entramado cripto-PDVSA, que tuvo una primera fase o temporada en marzo del año pasado, y todos recordaremos un video, no recuerdo ahorita quién era el periodista, pero creo que era de algún medio audiovisual, que le hizo la pregunta al fiscal y él, no me acuerdo si él dijo que él no se iba a tubiar, etcétera, pero en todo caso, él no quiso dar detalles sobre cuál era el caso de cómo quedaba la situación de Tarek El Aizamí. Tarek renuncia previamente, vale decir que el presidente Maduro había designado a Pedro Rafael Tellechea a principios del año 2023 al frente de PDVSA, a finales de 2022, principios del 23, en sustitución de Asdrúbal Chávez. Asdrúbal Chávez desaparece de la escena, pero no recibió ninguna imputación. Trabajaron conjuntamente Tellechea con el ministro Tarek hasta marzo. En marzo él decide, que fue lo que puso en su tuit, dejar abierta el espacio para permitir las investigaciones, y es cuando el presidente Maduro decide que Pedro Rafael Tellechea ejerce el doble cargo de ministro del Petróleo y a su vez presidente de PDVSA. Ha pasado un poco más de un año de ese primer episodio, ahora vemos este segundo, donde todo apunta justamente a hacia él y todos sus más cercanos colaboradores. Andrés, pero ¿qué otras personas dentro de PDVSA tenían que ver con la comercialización de petróleo? Porque yo escuchaba rumores hace ya bastante tiempo, antes incluso de todo esto, de que había algún militar que tenía un poder extraordinario a la hora de decir a dónde iban los embarques, y qué papel jugaba la Junta Directiva de PDVSA, los organismos controladores dentro de PDVSA. O sea, entiendo que podían ampararse en esta ley que aprobó la Asamblea Constituyente de manera ilegal, porque no le correspondía poder aprobar este tipo de leyes, pero no había ningún tipo de control. El único responsable dentro de PDVSA es el señor Tarek El Aizamí. No hay más nadie dentro de PDVSA que tenía que ver con lo que pasaba. No, está el caso también, fíjate que uno de los más cercanos colaboradores, pero él fue detenido hace un año, que es el caso de Ismer Serrano. Ismer Serrano era vicepresidente de Comercio y Suministro, que era justamente el punto clave en lo que tiene que ver con la comercialización de crudo, ¿no? Ismer Serrano, digamos, de acuerdo a la trayectoria que revisamos o que hemos visto en otros medios, fue el director general cuando el exministro El Aizamí fue gobernador del estado de Aragua. Él entra justamente como parte de ese equipo y con él entran varias personas. Es decir, creo que en este caso están hablando de 57. Hay nombres que obviamente uno los tiene mapeados, otros no tanto. Está el caso del diputado Hugbel Roa, que no. Fíjate que aquí hay un elemento interesante, Luzmeli, Xavier, y es el siguiente. Cuando el ministro El Aizamí entra, una de las primeras propuestas que trata de él llevar adelante es un intento de modificar la ley orgánica de hidrocarburos justamente para permitir la participación de privados de manera mayoritaria. Porque ¿qué estaba ocurriendo? Y es la limitación que ha tenido el gobierno de Maduro con los contratos. Es verdad que está el tema de las sanciones, pero hay un marco legal que no hace atractivo en este momento llevar adelante negocios. Entonces, digamos, han habido una figura de mayor control operacional, como por ejemplo el que se le dio a Chevron, pero digamos, hay un tema también de propiedad donde la mayoría accionaria es de PDVSA en el caso del petróleo y la minoría de un socio privado nacional o extranjero.
Entonces, el ministro Laizamí presentó un documento que se dio, a nosotros nos hizo llegar una fuente de PDVSA, pero era justamente para medir hasta qué punto era viable esa reforma. Y la razón por la cual se frena es porque era prácticamente era como una contradicción que él, encabezando la comisión, Ali Rodríguez Araque, promoviera mayor participación privada a través de una reforma de la ley de hidrocarburos. Encontró un primer obstáculo en algunos diputados de la Comisión de Energía y Finanzas, de la Comisión de Energía y Petróleo, entre ellos el diputado Ángel Rodríguez, el hermano de él, que está en el Patria para Todos, William Rodríguez, pero el articulador por el lado del Parlamento era Hugbel Roa. Entonces sabes que como anualmente hay estos cambios de directivas en la Asamblea y también de las comisiones, se asumió que para el año 2022 o 2023 podía entrar Hugbel Roa e impulsar esa ley. Lo que pasa es que era bien complicado porque era prácticamente matar uno de los postulados más importantes que tiene el chavismo en materia económica, como es el tema petrolero, ¿no? Por eso ha sido bien difícil y bien cuesta arriba llevar adelante esto. Entonces, ese era otro de los más cercanos colaboradores que tenía el Laizamí. Yo diría que desde el punto de vista político, apartando las consideraciones ya penales que reciba, él tuvo un serio revés. Cuando él intentó llevar adelante ese proyecto de legislación, que lo hizo muy solapado, ¿no? Y eso pasó muy desapercibido, pero se encontró con un primer escollo y yo te diría que ahí fue uno de los primeros señales rojas que dentro del chavismo se prendieron contra Tarek El Aissami.